Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. Aprovechando el protagonismo que está adquiriendo Quirón últimamente, he estado trabajando en su energía para revelar sus misterios y desentrañar todo el potencial que se oculta tras la herida. Y es que hemos hablado mucho de Quirón, hemos hablado mucho de esa herida de la cual surge un poder sanador, ¿no? Una herida que todos llevamos dentro, tras la que se esconde un potencial oculto, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, que se encuentra en Aries, pues hablamos de ese guerrero, ¿no? Ese impulso. Pero todos tenemos un Quirón natal, aunque este no esté en Aries, lo que significa que todos tenemos esa herida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de tener una herida? ¿Cuál es el sentido de su existencia, ¿no? Es decir, ¿para qué o por qué? Y lo que más importante, si hay un don, hay un potencial de sanación detrás de ella, ¿cómo llegamos a ese potencial de sanación? Porque claro, yo puedo decir, no, yo soy astrólogo y desde la astrología Quirón es la herida. Ya, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es? ¿Qué está haciendo ahí esa herida, no? Es importante entender de dónde viene, es importante entender su sentido objetivo, ¿no? Es importante entender el trasfondo de todo esto. Entonces, estas y otras preguntas voy a estar resolviéndolas en una serie de vídeos, de la cual este va a ser el primero, que sirven no solamente para el momento en el que nos encontramos, con esa importancia que está ganando Quirón debido a ese eclipse de Sol total en Aries, conjunción Quirón, ese Mercurio retrógrado que a día de hoy está encima de esos grados, encima de Quirón, luego pasará Venus. Es decir, si estás viendo este vídeo, puede que sea en el momento en el que lo he sacado, pero también puedes venir de otro momento en adelante, y es que Quirón seguirá estando presente en nuestras vidas, más allá del momento en el que nos encontramos. Por lo tanto, estos vídeos tienen el objetivo de ser unos vídeos atemporales, que nos sirvan como guía para comprender a Quirón y para transitar el camino que nos propone, el camino de la herida al don, pasando por todas sus etapas hasta finalizar con una que seguramente os interesa mucho, y es nuestro propio Quirón natal, nuestra propia herida y el don que posee cada uno según Quirón en su carta natal por signo y por casa. Recordad que estos vídeos requieren de mucho trabajo y que los traigo de forma exclusiva en mi canal de YouTube para que podáis disponer de esta información valiosísima de forma gratuita. Así que ya sabéis, si os gusta el contenido, hacedmelo saber apoyando muchísimo este vídeo a través de likes, comentarios, compartiéndolo con quien creáis que le puede venir bien, y es que al hacerlo, el vídeo puede llegar a más personas que también podrán beneficiarse de él. Dicho esto, vamos con Quirón. Voy a proceder a explicar Quirón desde varias perspectivas, que nos permitirán comprender toda la profundidad que tiene y el proceso que nos plantea. No os preocupéis, porque este vídeo he intentado sintetizar toda la información importante para hacerla comprensible, digamos, para todo el mundo. Lo que significa que no necesitas tener unos conocimientos de astrología súper avanzados para entender todo lo que voy a decir. En cualquier caso, si hay algo que se te escapa o hay algo que tienes dudas, puedes dejarme las preguntas en comentarios. Dicho esto, empecemos por Quirón en la mitología. Quirón en la mitología es hijo de Saturno y Filira. Se da fruto, digamos, su nacimiento es fruto de una unión indigna, ya que, pues en la mitología, Saturno tiene como esposa a Rea, y pues digamos que se considera una unión extramatrimonial. De hecho, en algunos escritos se dice incluso que fue forzada. Antes de seguir con la historia, voy a mencionar que todo lo que estoy diciendo es un lenguaje arquetípico, no es algo científico. Es una historia que tiene detrás mucha información oculta que después revelaré. Todo lo que os voy a estar explicando, que es una historia muy larga y de la que voy a intentar dar las pinceladas imprescindibles para entender la energía de Quirón, digamos que detrás oculta un gran significado, ¿vale? Pero dicho esto, no lo menciono más y sigamos con la historia. Se dice que Saturno ve a Filira y queda prendado por su belleza y, bueno, pues para poder conquistarla, se transforma en caballo. Sí, en caballo. Y bueno, la pilla desprevenida y ¡pam! De ahí sale Quirón. Quirón, el primer centauro. Centauro, pues un ser mitológico, mitad humano, mitad caballo, lo cual ya revela parte de su naturaleza dual. Después entraremos más en detalle. ¿Pero qué pasa? Pasa que Saturno sigue la suya, con lo cual Saturno en este caso es la figura del padre que abandona, porque pues posiblemente Saturno ni siquiera supiera que tuviera un hijo, y él volvió pues con Rea, ¿no? Digamos, su esposa. Y claro, Filira se encuentra con todo el pastel. ¿El pastel qué es? Pues un ser que para ella era considerado monstruoso, ¿no? Un ser grotesco, mitad humano, mitad caballo, y es como de wow, ¿no? Entonces, Filira horrorizada lo rechaza, ¿no? Y de hecho en la historia se dice que Filira se lo entrega a los dioses y decide convertirse en un árbol de tilo
antes de cuidar a su propio hijo. Hay muchas formas de interpretar esto. La cuestión es que lo que nos interesa a nosotros es la figura de Quirón. Claro, Quirón aparece ahí, abandonado y rechazado por su naturaleza grotesca de la cual él no tiene absolutamente ninguna culpa, porque es como de yo qué he hecho para merecer esto. Y ya empezamos a ver connotaciones de la energía de Quirón, ¿no? Una herida que se siente un estigma, ¿no? Es una pérdida de la gracia, ¿no? Es como además de forma injusta, es decir, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Ni he hecho nada para merecer esto, ni puedo hacer nada para remediarlo, ¿no? En ese momento, Quirón es apadrinado por Apolo, una deidad solar. La deidad solar al final es como de ilumina, ¿no? Dentro de esa pérdida de gracia, Apolo instruye a Quirón, ¿no? Referente a la música, a la astrología, a la sanación, las artes curativas, plantas medicinas. Bueno, lo vuelve un maestro. Y bueno, a pesar del nacimiento de Quirón, debido a esto, pues se vuelve alguien muy importante y se vuelve el maestro, de hecho, de muchos héroes de la antigüedad, entre ellos Hércules, lo cual ya empieza a darnos pistas de algo muy significativo. Pero sigamos con la historia. Quirón, por ser hijo de dioses, es inmortal. Y pues en una batalla, Hércules lanza una flecha envenenada y con toda la mala suerte le da a Quirón en la rodilla. Una flecha envenenada. Claro, estamos hablando de que Quirón es inmortal, no puede morir, pero tiene una flecha que le genera un dolor que es incurable, porque la flecha tiene el objetivo de matarle, pero no puede morir. Entonces, es como que está en ese proceso de estoy muriéndome por dentro, pero no puedo morir, que Quirón adquiere como el arquetipo de el sanador herido. Lo siguiente que se dice es que Quirón se retira a una cueva, ¿no? Y en ese lugar, pues, con esa herida incurable, a través de la experimentación de esa herida, que no puede curar, pero tampoco puede morir, no se puede liberar de ninguna forma, adquiere una sabiduría extraordinaria sobre lo que es el dolor, sobre la capacidad de sanación. Entonces se vuelve uno de los más conocidos sanadores de la historia, ¿no? Y claro, hay que tener en cuenta el tema de la cueva, ¿no? Porque Quirón se retrae a una cueva, ¿no? Puede significar varias cosas, luego entraremos en qué significa realmente o cuál es mi interpretación de todo esto, pero es como que Quirón ya tiene desde el inicio una historia bastante caótica, ¿no? Es decir, pobre Quirón, ¿no? Pobre Quirón. Nada más nacer ya lo rechazan, después, o sea, se vuelve un maestro de sanación, pero tiene una herida que no puede curar, ¿no? Y es como de, ostras, tú, parece que le cae todo encima, ¿no? Entonces Quirón se retrae porque de alguna forma se siente distinto al resto, ¿no? Es como hay una suerte de estigmatización dentro de esa herida, no solamente la herida de la rodilla con la flecha de Hércules, que de alguna forma viene a ser como una representación de su herida inicial, ¿no? La herida de cuando nació. Veremos reminiscencia de todo esto, no solamente en Quirón como arquetipo de la astrología, sino también en nosotros. Finalmente, Quirón conoce a Prometeo. No sé si sabéis quién es Prometeo, pero Prometeo es ese titán que es castigado por Zeus por entregar el fuego a los humanos. Un conocido titán, ¿no? De la historia, ¿no? Es como que el fuego no era conocido por el ser humano y arquetípicamente viene Prometeo y lo bajó del cielo. El fuego divino no es el fuego en sí, es un fuego, digamos, es un poquito como la historia del Edén, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso, es como el fuego del conocimiento, ¿no? Si yo te entrego un don, ¿no? Y como que Zeus dijo, no están preparados para esto y tú has cometido un error. Entonces Zeus castiga a Prometeo y lo encadena a una montaña donde, pues cada día viene creo que es un buitre, un águila, un ave rapaz y le devora el hígado para por la noche regenerarse y al día siguiente volver a vivir la misma historia, ¿no? Y le pone como condición que la única forma de liberarse de esa historia es que un dios renuncie a su inmortalidad. Claro, que parece Quirón, que es inmortal y que tiene una herida que no puede curar. Y entonces al final Quirón, viendo a Prometeo, renuncia a su inmortalidad para liberar a Prometeo y liberarse a sí mismo de la herida. Y esto durante mucho tiempo se ha interpretado, bajo mi opinión, de una forma errónea, como que la única forma de liberarnos de esa herida es pasar al otro mundo, como si el pasar al otro mundo no sea un castigo, sino más bien una liberación, ¿no? Yo tengo otra visión distinta de lo que representa esta historia. Tenéis que entender que el lenguaje arquetípico es un poco como el juego del telefonillo, ¿no? Yo te cuento, tú me cuentas, él te cuenta, y al final es como de lo que nos llega puede estar, ¿no? Y obviamente, pues todo está sujeto a interpretación. Voy a dar la mía.
y vosotros escogéis con cuál os queréis quedar. Pero antes de entrar, quiero hablaros de Quirón según la astronomía. ¿Por qué? Porque Quirón según la astronomía nos va a dar muchas pistas sobre la interpretación. Es decir, lo que yo os voy a decir, cuál es mi interpretación, no es una cuestión de que yo me he inventado, es una cuestión de que yo interpreto mediante pues, otra perspectiva desde la que se observa Quirón. Bien, Quirón como astro en nuestro sistema solar fue descubierto en 1977. Su órbita es una órbita excéntrica que tarda alrededor de entre 49 y 51 años en dar la vuelta al Sol. Y vuelvo a decir, es una órbita excéntrica, lo cual nos da muchas pistas. Y es que cuando Quirón pasa por el perihelio, es decir, la máxima proximidad al Sol, ingresa en la órbita de Saturno, pero cuando está en el afelio, es decir, el máximo alejamiento del Sol, está en la órbita de Urano. A ver, no voy a explicar mucho de astronomía porque tampoco este canal va de astronomía, pero tenéis que entender qué son los planetas exteriores. Los planetas exteriores son los que van más allá de Saturno, donde de Saturno para adentro hablamos de los planetas personales, ¿vale? Los planetas interiores, y los exteriores, los planetas transpersonales. Y esto habla mucho de la naturaleza de Quirón, mitad humano, mitad animal. Y es que Quirón en la astronomía es considerado un centauro, motivo por el cual se le llamó Quirón, ¿vale? El primer centauro. Pero un centauro en astronomía es un cuerpo menor del sistema solar cuya órbita es inestable y que, por compartir características de varios tipos de cuerpos celestes, no puede considerarse de ninguna de ellas. Es decir, está a medio camino entre todo y nada. Todo y nada, lo transpersonal y lo personal, entre el hombre y el animal, entre el ego y el espíritu, entre, vuelvo a decir, los planetas personales, con Saturno como límite, y los planetas exteriores considerados transpersonales. ¿Cuáles son los planetas transpersonales? Urano, Plutón y Neptuno. Tengo que hacer un vídeo sobre todo esto, donde lo entenderéis mucho mejor, pero vamos a hablar de Quirón y vamos a intentar resolver los entresijos de su historia. Ya empezamos a ver que Quirón posee una naturaleza dual como animal y humano, donde la parte animal sería el instinto y la parte humana sería la consciencia. Claro, el instinto, también considerado el ego, y la consciencia, considerada el espíritu. Entonces, vemos que Quirón es un planeta que vaga entre la dimensión personal, entre lo que es considerado el ego, y la dimensión transpersonal, lo que es considerado el espíritu. Pero no le es permitido pertenecer a ninguna de las dos. Y sin embargo, el hecho de pertenecer a las dos lo que hace es aporta una cualidad nueva, y es que Quirón hace de puente entre el ego y el espíritu. Un portal de acceso, digámoslo así, entre la dimensión física y la dimensión sutil. Por lo tanto, si desde la naturaleza personal es difícil comprender la naturaleza transpersonal, y desde la naturaleza transpersonal puede ser difícil comprender la personal, Quirón es el que une las dos. Pero es el máximo incomprendido, porque si él comprende las dos, si él intenta hablar de la naturaleza transpersonal a la personal, si él intenta hablar del espíritu al ego, el ego no lo va a entender. Claro, su existencia es una existencia que tiene un gran don, porque comprende las dos naturalezas, pero tiene una gran carga, y es que nadie le va a comprender. Claro, si entendemos que Quirón es una herida, nosotros no estamos entendiendo la herida, porque la herida tiene un mensaje detrás. Es como que esa herida, ese Quirón, tiene un mensaje que nosotros no estamos entendiendo, estamos juzgando, y es habitual, porque según nuestra naturaleza instintiva, lo primero que nace en nosotros, lo lógico, según la inercia habitual, es juzgar lo que no comprendemos. No digo que sea lo correcto, digo que es lo lógico, lo habitual, ¿de acuerdo? Entonces, digámoslo así, que Quirón tiene los secretos, las claves que nos conectan con algo más allá de nosotros, con nuestro espíritu. Pero claro, ¿cómo hacer todo esto, no? Claro, recordad, la herida y el don. La herida y el potencial sanador. Lo personal y lo transpersonal. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la realidad transpersonal? Pues tenemos que fijarnos en la órbita de Quirón. ¿Cómo digo la órbita de Quirón? Cuando está en su máxima proximidad al Sol, se encuentra dentro de la órbita de Saturno. Lo cual ya nos da muchas pistas. Saturno. ¿Qué es Saturno? Hemos hablado mucho en este canal de Saturno. Saturno es el señor de nuestra realidad material, ¿vale? Pero Saturno nos pide hacernos cargo. Entonces, cuando Quirón se junta con Saturno, Quirón adquiere connotaciones saturninas.
Lo cual significa de que hay algo en Quirón, hay algo en esa herida, de lo cual tenemos que hacernos cargo. ¿Para qué? Seguimos la órbita de Quirón y es cuando atraviesa el cinturón de los planetas exteriores y ingresa en la parte transpersonal, la parte del espíritu, donde Quirón ingresa en la órbita de Urano. Más allá de la órbita de Urano, ¿qué significa Urano? ¿Qué es Urano? La liberación. ¿De qué? ¿De qué? Yo me hago cargo con el objetivo de liberarme de. Pero, ¿de dónde viene la liberación? La liberación viene de la parte transpersonal. Urano no es comprendido. Urano es el planeta que siempre hemos dicho, es conocido como el loco. Pero no es que esté loco, es que su genialidad es tan grande, porque es la supraconciencia, que es difícil de comprender. Y hasta que se comprende, es una locura, ¿no? ¿Qué dices? ¿Estás loco? Bueno, puede que sí estemos locos, ¿vale? Pero detrás de esa locura, si se llega a comprender, Urano nos trae genialidad. Parte de genialidad nos trae liberación de patrones, liberación de cadenas, comprensión, eurekas. Es como, ¡guau! Esto no lo había visto nunca. O esto no lo había entendido así nunca. O, genio. La bombillita. La bombillita que se nos ilumina. Pero claro, antes de eso, tenemos que entrar en Saturno. Mencioné un vídeo de Saturno por signo y casa y el tributo de Saturno y la importancia que tenía. Creo que no hice el hincapié suficiente para que entendamos lo importante que es. Pero luego hablaremos más de todo esto. O sea, ¿de qué tenemos que hacernos cargo? Si hablamos de Quirón, ¿de qué nos estamos haciendo cargo? Tenemos que entender que Quirón es considerado un defecto de base para nosotros, cada uno en su lugar. Algo que tenemos en nosotros y que es rechazado ahí fuera. Entonces es algo que interpretamos que está mal. Pero tenemos que entender que ese algo es algo que es inherente en nosotros, porque ¿qué puede hacer Quirón si nació mitad humano, mitad caballo? No puede hacer nada al respecto. Sí puede hacer algo, pero luego entraremos en qué. Vamos a seguir con la historia. Entonces, el conflicto aquí vemos que es inherente a nuestra naturaleza dual, entre ego y espíritu. Por lo tanto, la clave aquí radica en hacernos cargo de eso que juzgamos como un defecto. Cuando hablemos de Quirón por signo y casa, entenderéis mejor de lo que os hablo, ¿de acuerdo? Eso que para nosotros es tan doloroso y que muchas veces nos sentimos rechazados por ello. Cada uno tiene una versión, una parte, un Quirón en su carta natal. Cada uno tiene un punto, un signo, una energía en la que se siente así en su carta y puede no reconocerla porque la puede haber rechazado, pero todos tenemos esa herida, ¿de acuerdo? Pues es la comprensión de ese defecto lo que nos conecta con algo más allá. Es como que al comprender todo eso, algo se libera. Nos conectamos con la parte divina y aparece esa parte uraniana, ¿no? Donde llegamos a una comprensión de algo más allá de nosotros mismos, ¿no? Lo cual acaba adquiriendo una categoría de don. Y esto es curioso, ¿no? Porque es interesante ver ya que existe algo por lo que nos sentimos rechazados de forma injusta y que nos genera dolor. De hecho, después veremos que Quirón tiene significados que a nosotros se nos escapan a primera vista. Pero el que no se nos escapa, el que siempre vemos, o el que vemos desde el principio, es esa parte que nosotros rechazamos. ¿Por qué nos sentimos rechazados? Por poseer esa parte, por ser una parte inherente en nosotros, por el dolor que nos genera. Y en esa herida de rechazo es donde vemos que surge la primera herida, que en el caso de Quirón es la de nacer, ¿no? Él nace y automáticamente se activa la herida, se activa esa parte quironiana. En nosotros también sucede. Se dice que nuestra primera herida no es solamente la parte de Quirón por signo y casa, es la herida del nacimiento. Y esto es curioso, me gusta hacer especial hincapié, ¿no? Porque si bien Quirón nos habla de esa naturaleza dual, ¿no? De donde el ego y el espíritu, o el mal y el bien, o la conciencia y el instinto, por decirlo así, la naturaleza que pues ya hemos visto que el mismo planeta Quirón posee, ¿no? Pues es considerado un ente extraño, ¿no? No se le puede categorizar como... O sea, se creó una categoría especial para él, la categoría de Centauro, porque contemplaba todo y no se podía casar con ninguno de esas versiones, ¿no? que contemplaba. Claro, pues le pasó lo mismo a Quirón, que Quirón poseía naturaleza de animal y de humano y fue rechazado por ese mismo motivo. Entonces, esto nos habla también de nuestra herida primigenia, donde, si bien hemos entendido que la parte animal sería para la parte instintiva, la parte egoica, ¿no? En la conciencia individual separada del gran todo, y la parte
humana. Sería como la divinidad, como la parte transpersonal, como el gran espíritu, ¿no? Es decir, ego versus espíritu. Es decir, mi yo contra el todo. Y digo contra porque hay una separación. Entonces, ¿qué pasa cuando encarnamos? Tenemos esa herida en nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos rechazar todo lo que está más allá de esa parte egoica, de esa parte personal, ¿vale? Para poder vivir esa conciencia individual. Porque si no la rechazásemos, llegaríamos aquí y sentiríamos la abrumadora conexión con el gran todo. Eso no nos permitiría vivir una historia personal. No nos permitiría vivir esta encarnación y ser un personaje dentro de este una gota, digamos, dentro de este gran océano. Por tanto, ¿qué pasa? Que nosotros, al nacer, ya vivimos la primera herida, que es la de Quirón, el rechazar una de las dos partes porque las dos no pueden coexistir en el momento del nacimiento. Entonces, claro, esto es considerado como la herida primigenia del rechazo del todo y viceversa, ¿no? Es como nosotros rechazamos el todo y el todo lo mandamos a una parte de la cual no somos conscientes, supraconsciente, subconsciente e inconsciente, y eso genera una herida, porque el hecho de que nosotros no nos acordemos que pertenecemos a ese gran todo no significa que no nos duela la separación. Es decir, si bien antes de encarnar los espíritus tienen bueno, generalmente, unas ganas de venir aquí a experimentar, es en el momento de hacerlo y el sentir como que salimos de casa, de esa fuente, duele mucho. Y Quirón es la representación inicial de esa herida. Luego proyectamos la herida en nuestro Quirón natal, por signo y por casa, pero antes de eso tenemos la herida de la separación del gran todo. La misma herida que cuando Quirón en la historia nace, sin haber hecho nada, siente que lo rechazan. ¿Quién lo rechaza? Al final lo que le están rechazando no es más que él mismo, a sí mismo. Porque, como digo, para poder ser una conciencia individual, para poder encarnarnos en este viaje y yo, por ejemplo, ser Néstor y tú ser quien seas, tu personaje, tu historia, tu película, de la que tú eres protagonista, para poder vivir todo eso, tenemos que separarnos del gran todo. ¿De acuerdo? Porque si no, no seríamos el protagonista. Los protagonistas serían todos. ¿De acuerdo? Y sí, todos son protagonistas de su propia historia, pero todos tenemos una conciencia individual. Por lo tanto, todos accedimos a sentir esa separación, por lo cual se genera una herida, una herida de rechazo, que si bien nosotros no tenemos por qué ser conscientes de la misma, podemos proyectar el rechazo hacia afuera, ¿no? Dicho esto, conectar con esa herida. Ya no hablamos de Quirón por signo y casa, si ya vamos a la herida primigenia. ¿Veis que conectar es con esa herida y comprender esa herida de rechazo, ese dolor que tenemos dentro, que muchas veces se puede sentir como que hay algo más de lo que nos han contado? Esa es la realidad transpersonal. Cuando tú sientes o has sentido alguna vez en tu vida de, oye, yo siento en mi interior que no lo sé porque no lo conozco, pero sé que hay algo más de todo esto que estoy viendo. Es como una sensación que nos lleva a, ese es Quirón. Ese es Quirón, es la sensación de... Se siente como una sensación de incomodidad. No se siente cómodo, porque si no, no te moverías. Algo no te empujaría, no te impulsaría a ir más allá, ¿no? Y a lo largo de nuestra historia, Quirón, pues a través de todos los ciclos que tiene, de los cuales hablaremos más adelante, pues va haciendo de las suyas y nos va impulsando a buscar esa realidad transpersonal. Nos va impulsando a buscar más allá de nosotros mismos, ¿no? Y al final, pues su objetivo, ¿qué es? Conectarlo todo. Conectar el ego y el espíritu. Conectar lo instintivo y la conciencia, el animal y el humano. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a interpretar las partes de la fábula, de la parte de la mitología de Quirón. Vamos por Quirón y la cueva. ¿Recordáis que he dicho que Quirón se decía que estaba en una cueva? Bien. La cueva principalmente nos habla de una profundización, por un lado, ¿no? Nos habla de que para comprender a Quirón tenemos que profundizar, tenemos que interiorizar, tenemos que buscar dentro. Eso por un lado. Y por el otro, nos habla del trauma de la comparación. El trauma de la comparación es... Me explico. Nosotros tenemos la herida. Por un lado, la herida primigenia. Y por el otro lado, tenemos la herida personal, la herida donde tenemos a Quirón por signo y casa. Esa herida nos genera rechazo. Y ese rechazo nos genera dolor. Entonces, cuando sentimos ese dolor, nosotros mismos rechazamos la herida. ¿Por qué? Por considerar que esa parte de nosotros está mal, por considerarla indigna.
Digamos, el impulso habitual, el impulso inicial no es el de compartirlo con el mundo, es más bien ocultarnos por considerar que solo nosotros tenemos esa carga, solo nosotros tenemos esa herida, solo nosotros tenemos esa, lo que sea, que nos genera dolor o que nos genera rechazo. Es como que no nos recluimos en nuestra propia cueva, como si tuviéramos el convencimiento de que estamos solos con esa carga, ¿no? Y es irónico pensar que no es así. Todos tenemos un Quirón. Lo que pasa es que la gente no va diciendo, yo tengo Quirón en tal y yo me siento mal en esto. No, porque la gente no va desvelando sus debilidades. Es como desvelar tu punto débil, lo que más te duele, lo que más te afecta. No es habitual ver que las personas lo exponen, ¿no? Es algo que quieres tapar, algo que quieres ocultar, algo que si por ti fuese, preferirías que nadie más supiera que te afecta. ¿Por qué? No porque te puedan atacar por ello, no, que también puede ser el caso, sino porque es algo que nos hace sentir vergüenza, nos hace sentir miedo, nos hace sentir dolor. Exponer eso, no, mejor en la cueva. Ahí está Quirón, dentro de esa cueva. Y esto nos habla, si vemos la órbita también y volvemos a la parte de Saturno, que es el hacernos cargo de todo esto, el aceptarla, salir de la cueva y exponer todo eso. Es decir, cuando dejamos de pretender jugar ese juego de máscaras y pensar de, no, yo pues no tengo herida, yo ¿para qué? ¿No? Rechazando esa parte de nosotros, es cuando metemos a Quirón en la cueva. Porque Quirón, a pesar de ser el personaje mitológico, representa nuestra herida. ¿Qué es lo que está en la cueva? Es nuestra herida, la cueva oscura. Entonces, Saturno nos dice, sácalo de la cueva, saca a Quirón de la cueva, saca esa parte que tiene componentes diferentes, incomprensibles a priori, porque solo ves la parte con la que resuenas, porque la otra está más allá de lo que comprendes, lo que conoces. Claro, ¿qué vemos? Solo vemos el dolor, solo vemos la herida, solo vemos la parte del rechazo, ¿no? No vemos lo que hay detrás de todo eso, no vemos la contraparte, no vemos la naturaleza dual en su totalidad. Aquí vemos mucho que se genera lo que es el postureo, ¿no? De decir, no, ocultemos todos lo que nos hace daño, ¿no? ¿Y qué pasa con todo esto? Pues pasa, muy sencillo, que esto todavía incrementa más y la cueva se vuelve más profunda. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere aparentar que está perfecto, todo el mundo quiere aparentar que todo está bien, todo el mundo quiere aparentar que no sufre, que no siente dolor, que no hay ninguna herida, que no siente rechazo, todo el mundo quiere aparentar que está en lo más alto, que todo va genial, y cuanto más aparentamos, más postureo y más el que lo ve desde fuera dice, uy, 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 pues yo que soy más raro todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente está jugando un juego de hipocresía que está todavía, o sea, nos está perjudicando a todos. Quiere decir, todo sería mucho más sencillo si todos entendiéramos que todos tenemos esa herida, que todos nos sentimos vulnerables en algún momento de nuestra vida, que es absurdo pensar que no es así. Yo, por ejemplo, hoy estoy haciendo este vídeo y siempre lo digo y me voy a hacer pesa por ello. Y yo lo paso mal haciendo estos vídeos, lo paso mal, porque me enfrento a mis heridas. Y yo sé que mis heridas para otras personas igual no son tan preocupantes y ellos harían lo que a mí me cuesta tanto sin problema, pero yo sé también que esas personas también tienen un quirón, también tienen una energía, un lugar, un contexto, unas funciones psíquicas, si está relacionada con algún planeta, que le duelen, que le afectan, en las que siente que pues le cuesta. ¿Y qué estoy haciendo yo, por ejemplo? Pues esto. Si me cuesta, me enfrento. Y me muestro aquí, a pesar de que a veces pienso que estoy haciendo el tonto, o a veces pienso que, pues ¿por qué? Porque tengo un quirón con Géminis y conjunción al Sol y bueno, muchos aspectos. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De enfrentar esa herida, de enfrentar. Porque es la única forma de descubrir qué hay detrás de ella. Si nosotros la metemos en la cueva hay oscuridad. Y ahí es muy difícil de ver. Y se queda ahí, oculto en la cueva, Quirón, no sale. Y recordemos quién es Quirón. Quirón es un maestro sanador, instruido por Apolo. ¿Qué significa que esté instruido por Apolo? Quirón tiene contacto con la realidad transpersonal, lo que significa que si nosotros conectamos con Quirón, sí que sí, o sea, claro, nos encontramos con la parte que no nos gusta. La parte de Saturno, ¿no? De decir, te tienes que hacer cargo de algo que cuesta, ¿no? Pues, por ejemplo, yo salir a hablar aquí me cuesta, me duele. A veces siento que hago el ridículo, a veces siento que me van a juzgar, a veces siento, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Cuesta. Y esa es la parte que vemos inicialmente. ¿Por qué? Porque es la que tenemos más cerquita. Nosotros estamos en la realidad personal. Y sí podemos conectar con la transpersonal. De otras maneras también, no solamente con Quirón. Pero Quirón es un puente directo. ¿Por qué? Porque Quirón, en el lugar en el que se encuentra,
es precisamente un lugar importantísimo. No es casualidad que se encuentre en tal signo, en tal casa o en conjunción con tal o cual planeta. Luego veremos por qué es tan importante el lugar en el que se encuentra. No es casualidad. No es que digamos todos tenemos una herida y aquí. No, no. Hay una realidad que no estamos viendo, una realidad transpersonal, entendemos que provenimos de esa realidad transpersonal, que es lo que se encuentra más allá del personaje que yo encarno aquí. Yo soy Néstor, pero no siempre fui Néstor. Y en la realidad transpersonal, en el espíritu, están todas las versiones de mí, mis otras vidas, encarnaciones, transgeneracional, árbol genealógico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Quirón está en una posición estratégica. Yo, por ejemplo, os digo que yo he analizado mi Quirón y he analizado la parte transpersonal de mi Quirón. Se puede hacer, por ejemplo, pues accediendo a la parte subconsciente o inconsciente. Eso se puede hacer a través de regresiones, meditaciones, viajes astrales, sueños, muchas formas de acceder a la parte subconsciente. Hipnosis, por ejemplo. Y claro, no voy a explicar todas, pero ¿sabéis la de vidas que confluyen en esta? Es decir, la posición donde actualmente tengo yo a Quirón confluye con un montón de líneas temporales. Es una locura, lo sé. Ya hemos dicho que Urano es la parte donde llega Quirón cuando accede a la parte transpersonal. Es decir, todo lo que os diga va a parecer, oye, qué locura es esto. Sí, hasta que lo entiendes. Pero os digo, muchas vidas confluyen en esta. Y la posición donde se encuentra Quirón ahora mismo, por más que parezca una locura, es una posición estratégica, donde tengo yo las claves si me permito vivir esa herida. Por eso es tan importante esto que estoy haciendo para mí, más allá de la trascendencia que pueda tener en mi mundo material o más allá de mí. Para mí, para mi ser, para mi alma, para mi espíritu, el hecho de yo estar haciendo esto está rompiendo patrones. O sea, puedo decir que hay muchas vidas, no una, muchas vidas, muchas, en las que algo sucedió, algo se torció. Y hoy, aquí, tengo la oportunidad de darle la vuelta. Y no es que algo sucediera que estuvo mal, no. Viví lo que tenía que vivir, para hoy vivir lo que tengo que vivir. No sé si me explico. Se crea una historia. Y en esa historia es donde entramos en la parte del héroe. Porque, si recordáis, en la mitología, Quirón era maestro de héroes. ¿Quién es el héroe? Héroe es aquel que conquista su herida. Porque daros cuenta de una cosa, y es importante. Los héroes no eran héroes y conocieron a Quirón, no. Al revés. Conocieron a Quirón, Quirón fue su maestro y se convirtieron en héroes. Otra cosa es que en la historia se nos diga, por ejemplo, que Hércules iba a ser un héroe, porque era hijo de Zeus. Pero en la realidad es que esto puede ser tranquilamente que Hércules, al nacer, se hiciera una carta astral y le dijeran, por estos planetas tú tienes la posibilidad de llegar a este punto. Y entonces Hércules dijera, ¿y cómo voy a llegar a este punto? Me tengo que convertir en ese personaje que me dice mi carta. Yo voy a ser un héroe. Y es cuando se encuentra con Quirón. ¿Quién es Quirón? La herida. Y es curioso que todos esos héroes, grandes héroes de la mitología, más bien dicho, son héroes después de conocer a Quirón, después de conocer su herida, después de que la herida les haga de maestros. Por lo tanto, entendemos en Quirón el maestro que convierte a uno en héroe, que le muestra un camino, le muestra cómo desarrollar la parte heroica, precisamente. ¿Cuál es la parte heroica? La parte aquella que no teme enfrentar su dolor, la que le permite superar sus propios límites, los límites de su propia persona, de su propia parte personal, y le ayuda a alcanzar, ¿qué? La realidad transpersonal. Y todo esto puede parecer todavía muy arquetípico, pero sigamos desvelando secretos de Quirón. Quirón y la inmortalidad, algo que me parece súper importante, pero súper, súper importante. Porque considero que es una parte en la que ha habido mucho error interpretativo, ¿no? Que sí, que la muerte no es el final, que es una liberación y es un nuevo inicio. Y sí, cuando se nos libera de la parte egoica, por decirlo así, conectamos con la realidad transpersonal y entonces entendemos a Quirón. Pero ¿es necesario llegar hasta ese punto? Es decir, ¿qué significa en la historia que Quirón renuncia a su inmortalidad? Porque nosotros no somos Quirón. Quirón es nuestra herida. Por lo tanto, el que renuncia a la inmortalidad no somos nosotros, es la herida. ¿Qué significa que la herida renuncia a la inmortalidad? Importantísimo. Si nosotros entendemos como la muerte, el fin de la vida, Plutón,
Y como Plutón nos dice que el fin no es más que otro nuevo comienzo, es una transformación, porque aquí nada se pierde, como dicen por ahí, ¿no? Nada se pierde ni se destruye, sino que se transforma. Debemos entender que la muerte llega en el momento adecuado. ¿Y cuándo llega la muerte? Cuando la vida se consume. Sí, muy sencillo, evidente, mister obvio, ok. Pero, ¿qué significa todo esto? Que hemos agotado la vida. ¿Y qué significa que hemos agotado la vida? Muy sencillo. Que Quirón ha vivido. Que se ha vivido a Quirón. Es decir, el agotar la inmortalidad de Quirón no es matarlo. No, ni es matarte a ti y decir, mira, ya me libero de la herida y así yo soy libre. No, 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 no. No, 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 no. No nos vayamos por ahí porque no va por ahí. No va por ahí. Agotar a Quirón. Agotar la experiencia vital de Quirón. Tributar. ¿Cuántas veces os lo he dicho? Ya sé que hay gente que no le gusta la palabra tributo. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Y sé por qué, ¿vale? Pero ¿qué nos dice esta historia? Nos dice que debemos vivir a Quirón. Vivir a Quirón, agotar la esencia vital de Quirón. Encarnarle, encarnar nuestra herida, hacernos cargo Saturno, ¿de acuerdo? Por eso va a su órbita. Agotar su experiencia para que deje de ser inmortal. Porque si agotamos su experiencia, este muere. ¿Significa que se desaparece? No. Plutón se transforma. ¿En qué se transforma? En su parte transpersonal. Y ahí está la clave. Ya está. Y hasta luego. El siguiente vídeo. No. Digamos, cuando Quirón llega al fin de su existencia y se transforma, digamos, es como si el proceso de oruga a mariposa, donde nosotros dejamos de rechazar la parte transpersonal y no es necesario que rechacemos la parte egoica. Podemos incluir las dos, porque Quirón es la mezcla de las dos. Por eso no tiene sentido pensar que la muerte de Quirón y su parte personal, su ego, sería la solución, porque entonces lo que estamos haciendo es saltar de un extremo al otro. Nos vamos de la personal a la transpersonal. Es decir, yo dejo de ser Néstor para ser el espíritu que hay detrás de Néstor. El que ha vivido todas las vidas que no son Néstor, sino todas las otras, las demás. ¿De acuerdo? Esa parte que luego nos conecta a todos. No es eso. Quirón nos enseña que es la misma dualidad, que es la unión de las dos. Si yo tengo que renunciar a una para entender la otra, no funciona así. Por lo tanto, sí que podemos decir que cuando vive Quirón y agotamos su experiencia, hay una muerte del ego, sí, pero no es una muerte para siempre, es un renacimiento. El ego se transforma integrando la parte del espíritu. Esto hablamos en vida, no hace falta que sea más allá, porque ya hemos dicho que es la unión de los dos, de la parte personal y de la parte transpersonal, del ego y el espíritu. Es viviendo Quirón, experimentándolo, sintiéndolo, ¿vale? Y sí que cuesta, por supuesto, claro que cuesta. ¿Por qué? Porque lo primero que vemos es la parte personal, el dolor, el rechazo. No lo entendemos y decimos, es injusto porque no lo entiendo. De eso va. Poder vivirlo sin juzgarlo para llegar a entender por qué está ahí, en primer lugar. Y tiene un sentido, os lo puedo asegurar que lo tiene. Que no sea fácil de vivir es otra historia, pero tener sentido, tiene sentido y mucho, y mucho, y mucho. En un momento, si os interesa, me lo decís en comentarios, os explicaré mi Quirón, mi carta, porque además creo que muchas personas se pueden sentir reflejadas teniendo un Quirón, conjunción al Sol, opuesto a Urano, opuesto a Neptuno, opuesto a Saturno, en Géminis, en casa 12, es decir, hay muchos planetas que están involucrados ahí, creo que muchas personas se pueden sentir reflejadas, además de que estando con el Sol es importante, y bueno, temas de otras vidas que se reflejan y se relacionan con todo esto, ¿no? Y el por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. Yo sé que lo que estoy haciendo es justo lo que tengo que hacer. No porque yo sienta que es así, sino porque miro la trascendencia que tiene, es decir, miro la parte transpersonal, el de dónde vengo y el por qué está Quirón ahí, y entonces tiene todavía más sentido. Luego entraremos a explicar, ¿no? Porque al final no es necesario que conozcáis, como yo, por ejemplo, todas esas vidas, ¿no? que me han traído a esta. No hace falta. No hace falta. Al final, podemos ver nuestro Quirón natal por signo y casa, ver qué nos quiere decir, y la resolución de todo eso para mí sería exactamente la misma. Solo que pues yo como soy, necesito saber hasta el mínimo detalle, he necesitado investigar todas esas vidas para asegurarme de que eso era lo correcto. Pero ya lo digo yo, que como lo he hecho, no hace falta que lo hagáis vosotros, porque es así. Literal, que cuando ves Quirón por signo y casa y ves el reto que tienes, se trata de enfrentarse a eso. Pero luego entraremos en la parte Quirón por signo y casa. Vamos a la parte de la transformación. Como he dicho,
los héroes no eran héroes hasta que Quirón aparece como maestro, la herida. Y es el contacto con Quirón el que acaba desarrollando su parte heroica, es decir, la parte transpersonal que contrarresta su potencia. Por ejemplo, en el caso de Hércules, la historia nos dice que él, cuando se enfrenta a su herida, cuando se enfrenta a Quirón, digamos, o sea, cuando Quirón es su maestro, al final se le otorga la divinidad. Él no es digno de entrar al Olimpo. Entra al Olimpo después. Él no es un héroe divino. Él se convierte en un héroe divino. Es decir, él adquiere su parte transpersonal a través de enfrentar a Quirón. Y, por ejemplo, la historia de Quirón es Prometeo, ¿no? Es liberado cuando Quirón renuncia a su inmortalidad. Por lo tanto, Quirón muere y Prometeo se libera. ¿Qué es Prometeo? El fuego divino. ¿Hay una diferencia entre Quirón y Prometeo? Igual son la misma versión, pero el fuego divino, el conocimiento, viene a liberar. ¿Qué viene a liberar? La herida. ¿Y la herida sigue estando? Sí, pero adquiere una dimensionalidad totalmente distinta. ¿De acuerdo? Lo que antes nos afectaba de una forma ya no nos está afectando, pero sigue existiendo. Es decir, esto no significa que cuando tú enfrentas el dolor, o enfrentas la pérdida o el rechazo, y desarrollas tu parte transpersonal, dejas de sentir dolor, pérdida y rechazo. No. Solo que dolor, pérdida y rechazo tiene un significado totalmente distinto y además viene acompañado de su naturaleza dual, es decir, de la parte que lo contrarresta. Deja de ser un problema. Y en todo caso es una bendición. Si hay algo que yo descubro que me afecta y ya no puedo sostener con mi parte transpersonal crece. Me expando, evoluciono, me amplío. Tengo herramientas. Soy un héroe. ¿Qué sería un héroe sin el reto? Es decir, ¿para qué vas a ser un héroe? ¿De qué vas a ser un héroe? ¿De qué es necesario un héroe? Sino para enfrentar una dificultad, la adversidad. ¿De acuerdo? Por este motivo, la historia del héroe requiere de un reto a su altura, y ese reto es el trance quironiano. Vamos a hablar del trance quironiano y cómo se siente el trance quironiano. Independientemente, ya os digo, de dónde tengáis Quirón por signo y casa, Quirón es un hecho doloroso y posiblemente o muchas veces inesperado, ¿no? En el que proyectamos nuestra herida. Se puede sentir como una traición que expone una profunda intimidad, una vulnerabilidad. Es como si las partes más blanditas de nosotros quedasen expuestas. Ahí, en esas partes blanditas, es donde cada uno tiene unas partes blanditas. Es decir, lo que a mí me puede afectar mucho, a otro le puede dar exactamente igual, pero esa persona también tendrá algo que también le puede afectar mucho. Todo dependerá de la habilidad que tenga para esconderlo, pero le va a afectar igualmente. O la habilidad que tenga para ponerse una careta y hacer ver que no ha pasado nada, pero por dentro todos tenemos esa herida, ¿de acuerdo? Entonces, esa herida no surge del reproche o de la ira, no, no. Aunque puede haber ira por medio, especialmente pues con fuego por medio, ¿de acuerdo? De cómo canalizamos el fuego en nuestra carta. No, pero esta herida va más allá de todo esto. Se siente quizás más como una suspensión de toda capacidad de respuesta, ¿no? Cuando sentimos una herida quinoriana es como un no bloqueamos, porque es una sensación, es un páramo emocional estático, que en lugar de una respuesta lo que promueve es vergüenza, como una convicción de que hay algo malo en nosotros, ¿no? Como que yo no puedo compartir eso con el resto, ¿no? Porque me da es como que tengo que recluirme, ¿dónde? A la cueva de Quirón, meter a Quirón en la cueva. ¿Por qué? Porque si la gente descubre esto de mí, si la gente descubre esto que me está afectando, ¿qué van a pensar? Me van a rechazar más todavía. Cuidado, estoy solo en esto. Es la sensación, ¿no? De como que hay una parte de nosotros que es indigna, ¿no? Y además es una parte que por más que tú hagas, está ahí, no puedes hacer nada para remediarlo. Es como que tú puedes intentarlo. Yo puedo intentar, yo me puedo preparar los vídeos muchísimo, muchísimo. Me puedo estar aquí horas intentando decir las palabras perfectas, adecuadas, eh, enfrentándome a la vergüenza, haciéndolo 20.000 millones de veces, que la 20.000 millones y uno se sentirá exactamente igual de amenazante, igual de doloroso, igual de... ¿Me explico? Duele esa sensación. Y es una herida además que puede ser percibida como una discapacidad, como un estigma. Yo os digo una cosa, yo con toda la capacidad que sé que tengo, porque la sé, me siento a veces estúpido. Me siento a veces... Y me pongo a hablar delante de la cámara. Yo sé que ahora no, porque ahora estoy en el flow, pero no sabéis, o sea, y cada vídeo me pasa lo mismo. Horas para arrancar. Y a veces pienso, wow, o sea, siento que tengo como el cerebro inflamado. Es decir, no me salen las palabras. Sé lo que quiero decir, pero no me salen las palabras, tú. ¿Qué está pasando? Me frustro, pero de una forma.
Por lo tanto, la herida quironiana se puede sentir así, se puede sentir como una discapacidad, como un estigma. Y ese estigma puede ser físico, psicológico, espiritual, o incluso, ¿por qué no?, proyectarse en una misma enfermedad. Tener Quirón, por ejemplo, en la casa 3 puede hacer que, no sé, por ejemplo, que seamos tartamudos, o no sé, que nos cueste hablar de alguna forma, que tengamos algún tipo de impedimento, o que surjan sucesos accidentales en los que proyectamos la herida. Situaciones que son injustas, que no es como decir, no, es que tú no has hecho esto y por eso te pasa esto otro. No, es que por más que tú hagas, eso sucede. Y es así, es como la idea de todo esto, dices, claro, se siente injusto, se siente injusto. Sobre todo si tú te lo estás currando tanto para que no se sienta así y se acaba sintiendo así, porque se acaba sintiendo así. Y esa es la gracia. Que nosotros queremos, ¿qué queremos? Meter a Quirón en la cueva. Que no exista. Que nadie se dé cuenta de que yo siento esto. Pero ¿qué pasa con Quirón? Quirón tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque está conectado con la realidad transpersonal. Porque la realidad transpersonal va más allá de nosotros mismos, porque se acaba manifestando, y si no es a través de mí, y yo lo bloqueo y lo llevo a la parte inconsciente, se manifiesta desde fuera. Se manifiesta desde fuera. Personas, situaciones, enfermedades, desajustes físicos, desarmonías, de cualquier tipo. Bien, de todo esto surge los conocidos mecanismos de comparación, ¿no? Es como que sentimos que en ese aspecto concreto de nuestra existencia, por signo y por casa, y por contacto, aspectos y demás, con otros planetas, estamos privados de la gracia que otros disfrutan, ¿no? Por ejemplo, yo mi Quirón con el Sol. Es como que, por más que me lo he podido currar en mi vida, siempre ha habido alguien que sin hacer, al menos mi percepción, sin hacer esfuerzo alguno, ha brillado. Y todo el mundo, mira esta persona que ha hecho tal. Y tú dices, ¿pero qué ha hecho? Y no es que me desmerezcas a esa persona, pero es como de, te lo puedes estar currando muchísimo que no funciona. Entonces, esa es la gracia. ¿Por qué? Porque el sol, al final, el sol es el que brilla, ¿no? Y pues cuando brilla, pues es como se percibe, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que un sol, por ejemplo, mi sol con Quirón, cada vez que he brillado, en lugar de reconocimiento me han dado hostias, ¿no? Desde pequeñito. No puede ser así, porque si eres así, todo el mundo te va a rechazar. O personas que me odiaban por ser yo, sencillamente. ¿No? Nacer, por ejemplo. No voy a poner personas porque tampoco si ven el vídeo creo que se sienten identificadas, pero hay personas que yo por el simple hecho de nacer ya me odiaron. Y es como de, vale, ¿y yo qué hago? O sea, ¿qué he hecho yo? Pues no puedo hacer nada. Y claro, y cada vez que tú además intentas, por mi naturaleza ascendente de cáncer, ayudar a esa persona o darle cariño o intentar entenderla, encima te odian más porque más brillas. Y es como de, ¡guau! ¿Qué puedo hacer yo con todo esto? Esa es la herida quironiana, ¿no? Entonces, siempre se acaba proyectando fuera personas que disfrutan de eso que nosotros no podemos disfrutar. Y ahí todos tenemos una parte de nosotros que, por estar Quirón ahí, sentimos que estamos privados de la gracia, ¿no? De que por más que tú te esfuerzas, siempre hay alguien que sin esfuerzo consigue mucho más que tú y es como de, vale, pues nada. Todo eso tiene significados también detrás de todo ello. Y vuelvo a decir, están relacionados con la parte transpersonal. Yo sé por qué está todo eso sucediendo. Y a día de hoy, eso para mí es una bendición. No sé si en este vídeo, porque ya está siendo loquísimo lo largo que es, lo voy a explicar. Pero si os vuelvo a decir, si apetece que lo diga, decídmelo en comentarios. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Cuando sentimos esa herida, lo que hacemos es bloquear, reprimir, negar esas partes de nosotros, ¿no? Rechazar el rechazo, ¿no? Yo siento que esto es algo que no es digno en mí y por eso lo proyecto o lo rechazo o lo meto ahí en el inconsciente, que nadie se entere, ¿no? De las partes que me hacen sentir más blandito, blandita. Y bueno, pues activamos mecanismos de supervivencia o sobreadaptación que acaban descompensando, ¿no? El opuesto complementario donde tenemos a Quirón, pues también hace que nos repleguemos, que nos sintamos avergonzados y, como digo, metamos a Quirón en nuestra cueva. Y claro, a mayor el repliegue, a mayor la negación de esa herida potencial, mayor el sufrimiento. Claro, es irónico pensar que si yo me entrego a eso, no lo voy a sentir más. Pero la realidad es que no estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de dolor. De dolor. Cuidado, de la herida, del rechazo, de algo que yo siento que no es digno en mí, o que me cuesta, o que he perdido la gracia en ese lugar. ¿No? Porque yo cuando salgo aquí sí me cuesta. Y a veces, no os voy a mentir, lo sufro. Sobre todo al principio, sobre todo cuando lo edito y me veo. Luego, para mí editar los vídeos es... O sea, me veo a mí mismo. Luego,
A veces tengo que estar varios días, ¿no? Me lo edito, no puedo más, y al día siguiente lo veo y digo, "Oye, pues tampoco es para tanto, ¿no?". Pero es esa sensación, ¿no? De esto no está bien, esto no está bien. Luego, claro, luego lo publico, me atrevo a publicar todo eso y veo que a la gente le gusta y es, wow, o sea, ha merecido la pena, ¿no? Pero, pues, claro, si yo en lugar de eso replico toda esa energía, pensad todo lo que no estaría viviendo. Pensad todo lo que no estoy viviendo. Yo no estoy viviendo mi sol, no estoy viviendo mi vocación. O sea, el hecho de que para mí Quirón esté relacionado con tantos planetas y con tanta energía en mi carta, quizás le da una intensidad mayor, pero también le da una repercusión mayor, porque todas esas funciones que toca Quirón, si yo las escondo, no las estoy viviendo. Y os puedo decir, sé cómo se siente el reprimir todo eso, sé cómo se siente meter a Quirón en la cueva. Os puedo decir que yo no volvería jamás ahí. En vídeos anteriores ya lo he dicho, del paraje gris, la calle gris, donde... No, no. Es decir, esto cuesta, claro que cuesta. Claro que cuesta enfrentarse a ese dolor, por supuesto, pero mucho. Y a veces es que me estoy en el que de la cuestión y pienso, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Si yo os digo la verdad, ¿sabéis cómo se siente todo esto para mí? O sea, no vengo esto para que todo el mundo diga, no, pues se te da muy bien. No, 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 no. Lo digo para que veáis cómo se siente. Yo siento que yo no valgo para esto. Literal, que no valgo para hablar delante de una cámara, que no valgo para explicar estas cosas. Lo siento en lo más profundo de mi corazón, especialmente cuando lo estoy haciendo. Ahora que lo estoy diciendo, lo siento. Pero sé que eso es la herida. Sé que detrás de eso hay algo. Y sé por qué está ahí. Lo sé. Sé por qué me cuesta tanto sentirme el protagonista. Sé por qué no quiero hacerlo, porque me duele tanto hacerlo. Lo sé. Sé lo que hay detrás de todo eso. Bueno, también es verdad que aparte de la astrología, recuerdo esas vidas, ¿no? He trabajado con regresiones, he trabajado mucho en mi vida con la parte transpersonal. Sé por qué está eso ahí y decido enfrentarlo. Yo sé, no solamente sé por qué está eso ahí, sino sé la cantidad de vidas que llevo para intentar resolverlo. Esto es como un puzzle. Es como un juego realmente. No es como si hubiera algo que está mal y tengo que arreglar. No, yo me he propuesto una historia. Mi alma, mi espíritu se ha propuesto una historia. Y esta es la resolución. Cada uno se propone su historia, se propone su reto. ¿Vale? Yo sé qué es lo que quiero conseguir. No en esta vida, que también, sino más allá de ahí. Sé lo que quiero conseguir, sé dónde voy. Lo sé. Por eso es tan importante. Y por eso ahora que he conseguido recordar todo esto y estar en este punto, delante de la oportunidad, además con estos eclipses y con esta energía, pues es el momento de hacerlo. Para mí, porque yo decido hacerlo. Pero para cualquiera de vosotros que esté viendo este vídeo, si es hoy que lo publico o cuando sea, también tenéis esa oportunidad. Y ya os digo, no hace falta que sepáis de dónde viene. No hace falta que sepáis las otras vidas, ni hacia dónde vais. Quirón nos está mostrando un camino. Está marcando una dirección. Entonces, digamos que cuando nosotros nos enfrentamos, cuando nosotros vivimos a Quirón, es cuando nosotros empezamos a agotar su experiencia. Recordad la parte de Quirón renunciando a su inmortalidad. Empezamos a agotar el motivo por el cual existe, ¿vale? Su existencia. De la sensibilidad generada con todo eso, sacamos un sentido y objetivo. La dirección de la que os hablo. Una dirección que nos lleva a una dimensión desconocida, el agujero de la madriguera del conejo, de la que tanto se ha hablado. Sí, eso es el Nodo Norte. Sí, sí, ¿por qué? Porque el Nodo Norte nos lleva al equilibrio. Pero que no nos marcan una dirección. Y daros cuenta, en estos eclipses se ha juntado Nodo Norte, Quirón y un eclipse de sol total. O sea, ¿qué nos impide ir hacia allí? Esto se está viviendo a día de hoy. Yo, por ejemplo, sé que ahora mismo lo que preferís es que os diga, para los que veis este vídeo cuando sale, que os hable de Urano y Júpiter, ¿no? De lo que va a llegar, de que esas cosas buenas que van a llegar. Sí, claro, pero ahora entenderemos por qué la parte de Urano y Júpiter es tan importante. Para llegar a esa parte es tan importante entender esta. Ahora veremos. Porque hablamos de dirección, una dirección coherente con qué, con nuestra parte transpersonal. Y tiene mucho sentido pensar que Quirón es el que nos lleva hacia allí. Por eso, qué curioso que esta conjunción tan importante Urano-Júpiter en Tauro suceda después de un eclipse de Sol total en Aries, conjunción Quirón, nodo norte, y con Mercurio en plena retrogradación por encima pasando justo. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos encontrando la dirección, estamos encontrando el camino. ¿El camino a qué? El camino hacia esa realidad transpersonal, hacia un deseo profundo.
¿no? Recordad, ese Aries, cómo estaba conectado con ese Neptuno que está en los últimos grados de Piscis y a punto de entrar en Aries. Y ese deseo está impregnado, un deseo profundo, algo que nos importa muchísimo. Y el cómo, la herida es lo que nos impide coger el impulso e ir hacia allí. Es importantísimo eso. O sea, los cambios, que ya hablaré de ellos, no os preocupéis, de Júpiter-Urano en Tauro, vienen precisamente de todo esto. Empecemos a ver por qué es tan importante. Empecemos a ver por qué es tan importante. Porque al final los cambios de Urano-Júpiter puede que no los entendamos si no entendemos esta parte. Por eso no me gusta adelantarme, a pesar de que me gustaría tener todos los vídeos hechos ya. No puede ser. Dicho esto, vamos a ver cómo en la astrología vamos de la herida al don. Vamos a ver la polarización que sucede entre la parte personal y la parte transpersonal, entre el dolor y el sentido, entre la herida y el don. Y vamos a ver que si bien la órbita de Quirón iba desde Saturno, a hacernos cargo, hasta Urano, la liberación, donde Saturno y Urano son importantísimos, por un lado porque Saturno es muy necesario, no solamente para esto, sino para todo en la vida. ¿Por qué? Porque Saturno es como el señor de nuestra realidad, es como digamos, el guardián de las puertas de nuestra realidad material, ¿no? Entonces, todo lo que se encuentra más allá de ahí, es decir, la realidad transpersonal, que hablamos de sueños, hablamos de anhelos, hablamos de miedos, hablamos de nuestro poder, nuestras ideas, todo lo que se encuentra más allá de nuestra realidad material y nuestra parte transpersonal, requiere de Saturno para manifestarse. Esto lo hablamos mucho, ¿no? Entonces, el tributo a Saturno es imprescindible para este proceso, pero no hablaré de ello porque ya hay varios vídeos donde os lo explico, ¿no? Saturno nos habla de algo muy sencillo, y es que resulta irónico pensar que para ir hacia arriba hay que cavar hacia abajo. Pero es que es tan sencillo como pensar que para llegar al cielo hacen falta unas fuertes raíces en el suelo, porque solo así nuestro árbol o nuestra semilla se puede convertir en un árbol y crecer fuertemente con unas fuertes ramas que alcancen lo más alto. Cuanto más alto quieres llegar, más fuertes raíces debes tener. Es tan sencillo como esto. Dicho esto, Urano, el objetivo, lo diferente, lo auténtico, el que nos libera de los grilletes y las cadenas, lo inesperado, lo divino. El todo. La supraconsciencia, la conexión con ese todo, porque al final Urano es la octava superior de Mercurio. Si Mercurio nos conecta con nuestra realidad circundante, Urano nos conecta con el todo. Y claro, ese Urano es necesario para creer en lo incognoscible. ¿Por qué? Porque al conectarnos con lo desconocido, cuando nos conecta se siente como una locura, pero si nosotros nos atrevemos a vivir esa locura, eso incomprensible, que no deja de ser un impulso que nace por algún motivo, podemos llegar a esa parte. Y sabiendo que esto es digamos, el panorama, ¿no?, de Saturno a Urano. Qué curioso que Saturno y Urano sean los regentes de Acuario, donde se encuentra Plutón ahora mismo. Qué curioso que todo esto suceda justo cuando Plutón entra en Acuario, que potencia todavía más estos dos planetas. Qué curioso. Dicho esto, ¿cuáles son los planetas que guían y polarizan a Quirón? Tenemos por un lado la herida y por el otro lado el don. Por un lado tenemos la sombra y por otro lado la luz, el instinto y la conciencia, el ego y el espíritu. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una parte que no comprendemos, que nos da miedo, que nos duele. Y no la comprendemos porque se encuentra algo oculto. Por lo tanto, aquí tenemos la presencia de Plutón. Algo que tiene que ser transformado. ¿Por qué? Porque se encuentra en la sombra. Entonces, si Quirón es la herida, Plutón es el miedo. Es la parte de nosotros que hemos reprimido. La cueva, donde nos recogemos, ¿no? Y donde volcamos allí toda la vergüenza y el trauma que no queremos sentir, ¿no? Ese es Plutón. Y por el otro lado, la parte luminosa, tenemos a Júpiter. Júpiter es el sentido que tiene esa herida. Es decir, el guía que nos lleva más allá de lo que duele, más allá del dolor, ¿no? El que nos indica el camino de lo personal a lo transpersonal. Además es curioso, ¿no?, porque Júpiter de hecho se encarga de eso. Júpiter es el que nos expande más allá de lo conocido, el que nos lleva más allá. Por eso se le considera el maestro, el guía, el sabio, ¿no? Porque nos lleva ¿dónde? Donde no sabemos qué hay. Es la dirección, es el sentido. Es como sin Júpiter, nosotros, ¿para qué nos moveríamos? ¿Para qué avanzaríamos? ¿Para qué evolucionaríamos? Júpiter es el que nos dice,
que hay algo más de lo que tú no estás teniendo en cuenta, que hay algo más allá de lo que tú estás viendo. Júpiter es una sensación de quiero más que esto, quiero más que esto, quiero siempre avanzar más. A nivel biológico, pues podría ser el saturarnos con lo conocido. Esto me aburre ya, ¿no? Pues Júpiter, ¿qué me dice? Quiero algo que no haya vivido, quiero algo distinto a todo esto, ¿no? Pues Júpiter nos expande y es la luz. Pero claro, todo esto al final genera una polarización. Y es que el hecho de cómo gestionemos todos esos planetas que yo considero importantes dentro de nuestra carta natal, nos habla de cómo vamos a vivir a Quirón. Y pues dentro del cómo vivimos a Quirón tenemos varias opciones. Por un lado, la polarización de Júpiter. Si yo estoy bloqueando a Plutón, el trauma, lo que me cuesta, lo que me da miedo, ¿vale? El dolor, y me polarizo en Júpiter, se le llama la fase de negación, ¿vale? Y esa fase es conocida, pues el típico que es siempre optimista, siempre positivo, el happy flower, el flipao, el de no, yo la negatividad, no, yo sonrisa siempre, ese, ¿de acuerdo? Esa persona, cuidado con esto, que nadie se me ofenda, yo también estaba ahí, ¿vale? De no, 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 no puedo bajar mi vibración porque si bajo mi vibración es como de que me van a llevar los demonios. No, no, no. Todo tiene un sentido objetivo en este mundo. Pero claro, sentido sin dolor, sentido sin la parte que no queremos ver. O sea, el sentido es el todo. El sentido nos lleva hacia el todo. Si nosotros del todo decimos sí, esto, pero esto no, esto quítalo, entonces nos estamos perdiendo una parte de la película. ¿Qué hace el que niega? El que niega huye del dolor. El que dice, bueno, pues si no lo veo es que no existe, ¿no? Si yo lo meto en la cueva, Quirón, y cierro con llave y la llave la tiro al mar, Quirón no existe. Si yo niego, si yo me pongo mucho maquillaje, si yo me opero, si yo lo que sea que me hace daño, que me hace sentir vulnerable, si yo no lo veo, no existe, ¿no? El que, pues bueno, pasa de todo lo complicado, saquemos a todos los negativos de nuestra vida, saquemos a todos los vampiros energéticos, esto no, que todo el mundo es narcisista a día de hoy, ¿no? Pero yo soy perfecto o perfecta, ¿no? Y por eso atraigo personas narcisistas en mi vida, claro, claro. Algo te estás perdiendo, amigo, amiga. Dicho, dicho esto, hablamos de un Júpiter sin Plutón y por tanto un Júpiter sin Saturno, porque Saturno sería el que se hace cargo de la parte plutoniana, la parte que nos da miedo. Una persona que vive en el autoengaño, en la negación de la dimensión necesaria para adquirir una visión verdadera. Por lo tanto, es como que está ciego, ciega. Me ha pasado, vuelvo a decir que se sienta juzgado. Es una fase de quironiana totalmente comprensible y aceptable. Generalmente esta fase tiene prisa por cerrar el capítulo, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora mismo tengo prisa también por cerrar el capítulo. No me siento que esté en la negación porque intento vivir mi herida, intento entenderla, ¿no? Pero es como de, oh, estoy cansado ya de esta historia, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y es como de, a ver, si está apareciendo es por algo. Es una gran bendición. Ya, pero es que yo no quiero sentir dolor. Ya, bueno, pues si niegas el dolor, no hay sentido tampoco. Si niegas la parte de Quirón, si niegas una cara de la moneda, la otra tampoco está. Si quieres la otra cara de la moneda, tendrás que enfrentarte a esta que por algún motivo está sucediendo. Mucha gente me habla de proyecciones. De no, proyecta tu realidad. Claro, viéndolo desde esta perspectiva, si yo quiero abundancia, por ejemplo, en mi vida, pero tengo un miedo a la carencia brutal, ¿qué hace la vida? Me trae la versión de la abundancia en la que yo estoy vibrando. Y el miedo es una de las fuentes de vibración más potentes. Entonces, ¿a qué me enfrento yo? Cuidado, cuidado, cuidado. Porque si yo estoy viviendo, por ejemplo, en carencia es por algún motivo también. Pero si yo no quiero aceptar o entender el motivo por el cual vibro en carencia, porque tengo miedo a la carencia y la rehuyo, me voy de la abundancia. Y esto con todo. Porque estamos en una realidad dual, una realidad polar. Polarizamos todos los extremos, lo que significa que la luz y la oscuridad forman parte de una misma moneda. Si yo me polarizo en la luz porque tengo miedo a la oscuridad o porque creo en la oscuridad, o sea, ¿cuántas veces me habrán contado en mi vida de no, es que hay que combatir la oscuridad porque la oscuridad es mala? Pero tú no te estás dando cuenta que la oscuridad también forma parte de la luz. Ya sé que suena bastante absurdo, lo sé. Yo, mira, cuando me acuerdo de personas en mi vida que me decía eso, ¿no? Hay que combatir, bueno, hablamos de personas, ya que estamos hablando de planos astrales, estamos hablando de tal y cual, ¿vale? No vamos a entrar en mucho en todo esto, pero yo le decía, oye, ¿tú le has preguntado? Decía, esa persona me decía, hay que liberar a la oscuridad, porque la oscuridad tiene que ser liberada, porque tal y cual. Yo le preguntaba, oye, ¿tú le has preguntado a la oscuridad si quiere que la liberes? ¿No? Porque igual no quiere, igual quiere seguir siendo oscuridad.
Y oye, ¿y qué problema hay, no? ¿Y qué problema hay? Que siga siendo oscuridad, si es que es totalmente respetable. Tú quieres ser luz, quieres que te respeten siendo luz, ¿no? Por tanto, respeta. Pero no, esa persona se enfrentaba a la oscuridad. ¿Qué pasa? Lucha encarnizada. Yo no te respeto a ti, tú no me respetas a mí. El oscuro se cree que el otro es el oscuro y el luminoso se cree que el otro es el... Y así. Así vivimos en una realidad dual donde yo proyecto las versiones de mí que no conozco, ¿no? Porque al final, pues una persona que lucha contra la oscuridad no está respetando. Claro, luego no te quejes si no te respetan. ¿Veis la naturaleza dual en la que vivimos? Si nosotros rechazamos una parte de la dualidad, por ejemplo, si nosotros tenemos miedo al rechazo, nunca viviremos la aceptación. ¿Por qué? Porque como tengo miedo al rechazo no me muestro. Y como no me muestro, nadie va a aceptar, nadie va a verme quién soy, porque no me muestro. Es así de sencillo. Entonces, la negación del dolor es la negación del placer. La negación de Quirón es la negación de lo que significa Quirón. Y ya hemos visto qué significa Quirón. Es el motivo por el cual duele. Yo no quiero verlo porque me duele, no quiero sentir dolor. Pues si no sientes dolor y no quieres sentir dolor, nunca entenderás qué hay detrás de él. Lo meterás en una cueva y seguirá existiendo porque Quirón es inmortal. Hasta que tú no lo experimentes, seguirá siendo inmortal. Para poder darle la vuelta y transformarlo, tiene que pasar por Plutón. Y para poder pasar por Plutón, tiene que renunciar a su inmortalidad, que es experimentalo, vívelo y verás lo que hay detrás. Sería un poco así como un mecanismo de defensa antero-transpersonal, donde nosotros estamos proyectando constantemente, hablo de la negación, ¿eh? Seguimos en la negación, sentido sin dolor. Nosotros todo lo que relegamos a la parte inconsciente lo proyectamos fuera. Por lo tanto, proyectamos las heridas fuera, proyectamos el culpable, los responsables, y cada vez que aparece Quirón y tendemos a relegarlo de nuevo, nos enfrentamos al responsable de haber sacado mi herida a relucir, porque tú, porque tú, porque tú, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de una repetición constante de patrones, no necesariamente tiene que ser con las mismas personas, ¿no? Y pues hablamos de un Júpiter que en teoría tiene el objetivo de guiarnos a lo transpersonal, pero que si Plutón nos está guiando en la dirección incorrecta. ¿Por qué? Porque sería como guiarnos en un mapa del cual no tenemos su totalidad. Es decir, tenemos, bueno, la parte del mapa que queremos ver, la que rechazamos porque no nos gusta, no la tenemos. No digo la mitad porque pues, podemos estar rechazando mucha parte del mapa y tener una pequeña fracción. Y vamos dando vueltas dentro de esa fracción. Eso tiene un límite. Hay un momento en el que nos aburrimos de esa realidad porque es, o sea, falta mucho, ¿de acuerdo? O falta lo que falte, pero nada como ver the bigger picture que dicen, ¿no? Nada como ver la realidad real, lo que hay detrás de todo lo que no quiero ver. La segunda fase de Quirón es la victimización. Hablamos de el opuesto al sentido sin dolor, es decir, dolor sin sentido. Hablamos del negativo, el indefenso, el perro flaco para el que todos son pulgas, el pupas o la pupas. Hablamos de un Plutón sin Júpiter y también sin Saturno. ¿Por qué? Porque siento mucho dolor y soy una víctima, pero yo no me hago cargo de ello, por eso no está Saturno. No, o sea, siento tanto, no le doy sentido a lo que siento, ni me hago cargo de ello. Es una sombra que pesa sobre nosotros, ¿no? Hay dos tipos de victimización. Está la victimización activa, donde pues, proyectamos un culpable, ¿no? Como una figura de atrecho en nuestra historia, ¿no? En la que recae el peso del protagonista de la película, ¿no? Es porque tú me has hecho esto y tú me has hecho lo otro. ¿De acuerdo? Y la victimización pasiva. Hablamos de impotencia, abatimiento, repliegue, pena, desdicha. Todo esto que genera las dos partes generan un trauma cristalizado, bloqueado. Bloqueamos la energía del despliegue de la herida. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy sintiendo, pero no estoy aceptando. Es como de... La posición de la víctima no permite que la energía fluya. Es decir, la condensa toda en su interior. Soy víctima, ¿no? Entonces no integro, ¿qué no integro? No integro el sentido que tiene todo eso, el objetivo, la dirección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no me estoy enfrentando. Estoy sintiendo y padeciendo por ello y sufriendo por ello, pero no me estoy enfrentando. No, me estoy quedando en él, siento esto y me aferro a eso que siento, ¿no? Porque la vida me está tratando mal y todos son problemas y no sé qué, y todo me pasa a mí y no sé cuánto. Pero el objetivo que tiene todo eso que estoy sintiendo no lleva a ningún lugar. Se queda colapsado aquí y yo me quedo ahí. Y esa es una de las peores posiciones que yo he visto jamás y yo estaba ahí también.
También he estado ahí. Y dices, tú has estado en todos lados. Me siento un anciano ya con 35 años. He estado ahí también. Y ahí es donde la resiliencia, el potencial, el don que nos ofrece Quirón no se desarrolla, porque la energía no fluye. Es decir, lo que estoy sintiendo no va a ningún lugar, se queda aquí atrapado. Entonces, claro, es importantísimo en esa postura dejar de sentirnos víctimas, empezar a entender que existe un sentido de todo esto, que hay un Júpiter. Porque si yo no veo un sentido de todo esto, ¿para qué me iba a enfrentar? O sea, si no tiene sentido, no estamos hablando, es que no te estás haciendo responsable. Cuidado, no hablamos de eso. Hablamos de una falta de Júpiter, una polarización en Plutón. La falta de Júpiter es la falta de sentido y objetivo. ¿Para qué me iba a enfrentar yo a algo que no encuentro sentido? Algo que es injusto. ¿No? ¿Qué voy a hacer yo? Buscar culpables. Porque no encuentro una resolución al problema en el que estoy viviendo. Como no lo encuentro, busco un culpable. Busco a alguien a quien echarle la culpa de por qué me siento así. Y entonces, ¿qué hago yo? Estoy proyectando fuera el problema y la solución. Y yo me quedo cristalizado. Es decir, si la idea era vivir Quirón y agotar su experiencia, esto no es agotar su experiencia. No, no, esto es, eh, no sé, como meterse un caramelito en la boca y no digerirlo, y que se quede ahí para siempre. Vamos a sentir siempre ese sabor amargo. Y no va nunca, nunca jamás. ¿Por qué? Porque estamos ahí, nos quedamos ahí y nos quedamos cristalizados. Entonces, ¿cómo resolver todo esto? Siempre lo he dicho, y me da igual si hay gente que me dice, no, es que no me gusta esa palabra, me gusta a mí, y soy yo el que hace el vídeo. Tributo. Tributo de Quirón. Que no de Saturno, aunque también sería importante hacer tributo de Saturno. Hablamos de enfrentar la herida como único camino al desarrollo de nuestros dones, nuestro potencial, nuestra maestría, el héroe que llevamos dentro. Pensar una cosa, que ya hemos visto dos formas en las que no funciona. Que hemos visto cuatro planetas, aunque yo diría que los quizás más importantes en la cuestión quironiana es Plutón y Júpiter. Me enfrento al miedo y lo resignifico la herida. ¿Por qué esa herida está ahí? Y yo, si no la vivo, si no la experimento, si no me atrevo a salir yo, por ejemplo, aquí, a hablar, yo no sé por qué tengo esa herida. Y me quedo atrapado. Y yo os digo una cosa, yo no hubiera sobrevivido atrapado. Yo hace poquito, de hecho, la vida me empujó a hacer lo que estoy haciendo. Hace un poquito lo expliqué en un vídeo, ¿no? De como que yo sentí que no tenía otra opción. Yo me enfermé. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha energía en mi carta tocando a Quirón. Mucha energía. Mucha y en puntos muy importantes. Y eso hacía que yo estaba cristalizado también. He estado en la negación. He estado en la victimización. Las otras dos versiones que os he dicho, he estado ahí. He estado ahí. Y he estado viendo una realidad gris donde todas las funciones que estaban tocando a Quirón estaban apagadas. ¿Qué significa están apagadas? Estaban en la sombra, las estaba apretando fuera. Yo veía fuera personas que hacían lo que yo quería hacer, personas que tenían el poder que yo quería tener. Pues yo me debía a alguien, trabajaba para alguien, obedecía a alguien. Claro, siempre pensé, oye, lo mejor es que tú te hagas cargo de esto, pero que cada vez que yo me hacía cargo, me dolía muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Salir de todo eso y entender que eso está por algún motivo. Y si yo no me hubiera enfrentado a ese motivo, yo me enfermé. Me enfermé y yo tuve que tomar una decisión drástica en mi vida. Tuve que dejar un trabajo, tuve que dejar una realidad. Bueno, de hecho, gran parte de las cosas de mi realidad, la misma vida me las quitó de en medio, porque yo estaba muy mal en aquel entonces. Y yo, un poco más. Y yo no lo cuento. No lo cuento. Y en ese momento me dije, mira, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y bueno, a días, a nada bueno, de no estar aquí, me dije, bueno, pues si me queda esto, voy para adelante, tiro para adelante, hago lo que sea, lo que quiero hacer yo. Pues yo lo llamo la tarjeta VIP. Me pensé, bueno, pues si me queda este tiempo, al menos el tiempo que me queda voy a hacer lo que siento que realmente quiero hacer. Y fue cuando empecé a estudiar astrología, fue cuando empecé a atreverme a vivir lo que yo realmente quería vivir. No fue fácil para nada atravesar todo eso, para nada. Pero yo os puedo decir, en mi caso, porque Quirón tocaba mucho de mi carta y porque el hecho de tener tanta parte de mí mismo apagada en mi ser, era horrible vivir todo eso. Era horrible, era no vivir, literal. Y la vida, literalmente, con lo que me mostró fue, oye, para no vivir, no vivas directamente. Fue eso. Y entonces yo dije, oye, vale, pues me voy a atrever.
Porque total, o sea, si me voy a marchar igualmente, me voy a atrever, al menos, oye, ¿qué tengo que perder? Si me marcho igualmente, esa es la tarjeta VIP, ¿no? Lo que yo digo que es la tarjeta VIP, ¿no? Bueno, puestos a arriesgarnos, ¿no? Pues al menos, si te vas a marchar, al menos márchate habiéndolo intentado, ¿no? Por ejemplo. Dicho esto, esa herida nos muestra un sentido y objetivo, una dirección. Cuando empezamos a entender por qué está ahí, ¿no? Algo nos afecta. Mucha gente dirá, no, pero ¿cómo encuentro ese sentido y objetivo? Y es que realmente hay algo que nos afecta en nuestra vida cuando hablamos de Quirón, ¿vale? Algo nos está afectando y está haciendo que nosotros tomemos decisiones, conscientes o inconscientes. ¿Por qué? Porque yo siento dolor y como siento dolor, hago algo para contrarrestar ese dolor. ¿Qué hago? Hemos visto dos opciones que no nos interesan. Hemos visto la negación, negarlo, no nos interesa. El soy positivo y vibración elevada. No, no, no. Yo os puedo decir que a día de hoy yo no creo que tenga todas las claves, no creo que las tenga, pero sí os puedo decir que si veis luz en mí en algún momento, esa luz nació en la oscuridad. Y yo he navegado las oscuridades, no sé si las más profundas, pero muy profundas. Y no solo hablo de la vida en la realidad, sino en el plano astral también. Yo he visto cosas de esas cosas que cuando las cuentas o las recuerdas se te ponen los pelos de punta y los que se las cuentas se les ponen los pelos de punta de la vibración tan chunga que hay. De esas cosas. Y todas esas cosas me han enseñado muchísimo. Yo no digo, hay que meterse en lo más oscuro. No, lo que tampoco hay que huir. ¿Por qué? Porque yo nací en un lugar ya con unas connotaciones. Y yo explicaría muchas historias de mi vida, pero no las voy a explicar porque tampoco quiero meter a nadie. Pero yo explicaría muchas cosas. Cosas que yo he vivido siendo un crío. Cosas que yo no. Bueno, pues todo lo que yo sé hoy, lo sé porque viví esas experiencias. Por tanto, están por algún motivo, están ahí por algún motivo. ¿Sabes? Huir de ellas y decir flower power, todo genial y todo vibración elevada. No, porque nuestra luz brilla más cuanto más oscuro es, como las estrellas. Por eso la noche no es algo negativo. La oscuridad no es algo negativo. Puedo decir que todos los tesoros más grandes que he descubierto en mi vida los descubrí en la oscuridad. ¿Vale? No quiero idealizar la oscuridad, no. Lo que sí me gustaría romper una lanza por todo eso, porque tiene un sentido objetivo también esa oscuridad. Tiene un sentido objetivo muy grande. No hay enemigos más que nosotros mismos. Solo nosotros mismos. De hecho, es duro a veces entender y aceptar estas cosas, pero cuando te das cuenta de todo esto, tú eres capaz de ir a lo más oscuro y ser absolutamente invulnerable. Hay una película que me gusta mucho que os recomiendo. Se llama No Solar, lo pondré en la descripción, que es Nuestro Hogar en portugués. La calidad es mala porque es antigua, pero se dice que es una canalización bueno, de alguien que tenía un amigo. El amigo es la historia de la que tal, ese amigo falleció y no me hagáis mucho caso, pero un poquito la historia. Hay un momento donde se ve, bueno, es la vida entre vidas, ¿no? Es como de dónde va cuando muere. Y yo, pues por lo que recuerdo, es bastante así. Hay un momento que me encanta, ¿no? Y es cuando lo van a buscar al purgatorio a ese hombre. Y baja alguien pues digamos, de otro lugar, una vibración mucho más elevada y luminosa. Lo que sucede ahí y el cómo interactúa me parece la descripción más certera de cómo funciona todo esto. O sea, él baja a lo más oscuro sin tener miedo, incluso desde un acto de compasión. Le ofrece la mano a todos aquellos que, cuando él baja, van a atacarle, ¿no? ¡Ah! ¿No? Y cuando él les ofrece la mano, empieza a brillar. Nosotros decimos, no, 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 no. Yo no quiero tu mano, ¿vale? ¿No la cojas? Eso es. Es decir, ¿de qué tenemos miedo realmente? Y cuando uno huye del dolor, cuando uno huye de su propia sombra, digamos que se está alejando de... O sea, nos sorprendería saber lo que sucede cuando bajamos allá abajo. Nos sorprendería, nos sorprendería. Dicho esto, la reacción que tenemos a esa herida, ¿vale? Siempre tenemos una reacción. Sepamos de esa herida o no, sea consciente o no, siempre hay una reacción. Como digo, la negamos, nos volvemos víctimas de ella, la intentamos contrarrestar. En cualquier caso, siempre hay una dirección que tomamos en función de esa herida. La cuestión es, ¿qué dirección estamos tomando? Sería interesante descubrir qué dirección estamos tomando. ¿Estamos huyendo? ¿Me estoy enfrentando a...? Por ejemplo, a mí me da mucho miedo equivocarme.
Y además soy bastante quisquilloso, ¿no? Y bueno, pues a veces mis primeros vídeos sobre todo tenían mucha edición, ahora ya no tanto. Y diréis, pero bueno, ahora están siendo mejor. Sí, pero a veces me atrevo, cuando estoy editando, digo, este error lo dejo pasar. Esto que me ha parecido que está mal, lo dejo pasar. Son formas de tributar a mi forma de, mi necesidad de perfección de decir, oye, ¿qué pasa? ¿Te has equivocado? ¿Y qué? Alguna vez alguien me ha dicho, no, es que has dicho que este planeta estaba en tal sitio y realmente, ya, ¿y qué? Es como de, ¿sabes? ¿Qué pasa si yo me atrevo a vivir eso? ¿Qué pasa? Entonces, cuando la herida duele y nosotros tomamos una decisión al respecto, si nosotros escogemos una dirección distinta a la que, por ejemplo, no nos ha funcionado, y empezamos a ver, ¿no? Sobre todo la dirección en la que nosotros empezamos a vivir esa herida, empezamos a ver que esa herida empieza a cobrar unas dimensiones distintas, ¿no? Yo sigo queriendo, o sea, sigo siendo luna en Virgo, sigo siendo quisquilloso, sigo sintiéndome cómodo con el orden, con la perfección, con que todo esté en su sitio, sí, y sigo teniendo miedo a mostrarme y a equivocarme y a sentir el juicio por tener que ir en el sol y todo lo que conlleva y todo, todo, sí. Pero yo hoy con todo esto estoy viendo algo más allá de lo que me está pasando a mí, algo que afecta a otras personas. Es decir, a mí me está costando ser, o no me gusta ser protagonista, ¿no? O me cuesta, y veis que salgo aquí a pesar de todo eso, y a pesar de lo que me cuesta salir aquí. ¿Cuántos de vosotros decís, oye, si él lo ha conseguido, yo también? Fijaros porque en la dimensión transpersonal de mi propia herida existe todo esto. Existe un motivo por el cual yo no quiero ser protagonista en esta vida, y a pesar de todo ello lo estoy siendo. Mi objetivo con todo esto, y os digo, sin entrar a explicar la herida, el pasado, otras vidas, demás, es conseguir que otros sean los protagonistas de la suya. Yo sé que suena un poco absurdo, pero al final es como de, yo me enfrento a esto, sano mi herida, porque al conseguir enfrentarme a lo que me duele, nace de mí una parte mucho más poderosa que la contrarresta. No la obvia, es decir, no la elimina, yo sigo sintiendo eso, pero sigo sintiendo eso junto a otra cosa, que en mi caso, por signo y casa, me lo dice también Quirón, ¿de acuerdo? Y es que aquel que se enfrenta a la herida, es decir, Quirón, no tiene el conocimiento, la sabiduría de sanar esa herida porque ya la haya sanado. Tiene la sabiduría de la sanación porque la siente todavía. Es como de volvernos maestros de eso. Saber qué significa ese dolor, saber qué hay detrás de todo ese dolor. Y esto lo expliqué en vídeos anteriores. Es como, me gusta mucho esta analogía. Es como cuando vives o ves un lugar cuando eres pequeño, pequeña, y tiempo después lo vuelves a visitar cuando ya eres adulto y te das cuenta que ese lugar es como que es más pequeño de lo que lo recordabas, ¿no? Pasa lo mismo con Quirón. Ese dolor, ese lugar, es exactamente igual que cuando lo viviste, pero tú has crecido, algo en ti es diferente. Y la perspectiva que tienes de eso ya no es tan impactante. Esa herida está ahí, pero es como de, vaya, ¿no? Ya está, la vieja conocida, ¿no? Entonces, la doble cara de la moneda. Conocer la herida como nadie, ¿no? ¿Quién conoce la herida como nadie? Esa parte que nace de ella, la parte transpersonal, nos aporta una profunda sabiduría, no solamente acerca de esa herida en sí, sino acerca del dolor, ¿no? Un conocimiento íntimo del mismo, que termina transformándose en un talento curativo. Lo que he dicho, cuando yo salgo aquí, cuando yo me atrevo aquí, incluso aun cuando yo no os lo diga. Pasa que yo pues me gusta exponerlo, también porque tengo un Plutón en 4 y 5 y es como liberar partes, secretos, tabúes, cosas que la gente tiene muy interior. No me gusta, yo quiero que se muestre, que se acabe las tonterías, las máscaras de sí, todo el mundo tiene que tener secretos, pero yo salgo aquí y me desnudo. Lo que puedo, porque también tengo mis partes que me gusta tener ahí ocultas, todo el mundo como digo, pero es mostrar todo eso. Y cómo mostrar todo eso, yo ya sé que esto puede afectar a mucha gente. Lo sé. Y hay personas que me dicen, oye, he visto tus vídeos y me he atrevido a lanzar mi negocio, me he atrevido a hacer esto que nunca me había atrevido a hacer. Y yo es precisamente eso. No digo que el talento curativo venga de mí, sino que se proyecta. Es como aprender del ejemplo, no de la opinión. ¿Me explico? Yo me atrevo a, yo ¿vibro en qué? En atreverme a enfrentarme a esa herida. Cuando otros ven en mí que yo me enfrento a mi herida, eso despierta en las personas el enfrentarse ellos mismos a la suya, aunque su herida no sea la misma que la mía, pero especialmente si lo es. ¿Por qué?
o la resonancia. Entonces, estamos hablando de canalizar el dolor de otra forma. Canalizar, y esto tiene una... es que, ya os digo, podría hablar y ya estoy, mira, mucho tiempo. Podría decir muchas cosas de Quirón, pero vamos a intentar. Todas las energías en nuestra vida. Todas. Por eso me parece muy importante lo que he mencionado antes, de la negación o la victimización. Todas las energías de nuestra vida, independientemente, y ahora me salgo de Quirón, de que no sea una herida. Todo lo que nos da miedo, lo que no nos gusta, lo que nos hace sentir mal, la rabia, la ira, la frustración, el odio, todo el dolor, el trauma, todo es energía. Y a mayor sea, ya diréis, guau, pero si estamos hablando de dolor, cuanto mayor dolor, peor. No. Ni mayor trauma, peor. No. No. Es energía. Que sea peor o mejor es un juicio que estás haciendo tú, pero esa energía, ¿qué estás haciendo con esa energía? ¿La estás desechando? ¿Porque no te gusta? ¿Cómo se siente? De esto hablo con Quirón. Cuando tú desarrollas esa parte de ti, la parte transpersonal de nuestro ser, que deja de juzgar y entiende que todo tiene un sentido objetivo, esa energía se vuelve una fuente de vitalidad, pero tenemos que aprender a canalizarla en la dirección adecuada, porque si lo que hacemos es rechazarla, la desechamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo. Estamos perdiendo, no nos damos cuenta y ya estamos perdiendo. ¿Qué hago con todo eso? No, es que me duele. Dale la vuelta. Dale la vuelta. A todo el dolor que yo sentí en su momento, un dolor que estuve a punto de quitarme de en medio, yo hoy lo estoy canalizando aquí. Sé dónde no quiero volver. Y no hablo de un lugar, no hablo de personas, no. Hablo de una versión de mí. De una versión cobarde que no se atrevía a mostrar su dolor, que no se atrevía a enfrentarse a él. Sé cómo se sentía esa versión. Ya, seguramente hay personas donde proyecté mi propio dolor, donde proyecté el enemigo, el culpable de que yo no estuviera haciendo eso, de que yo sufriera en aquel momento seguro, 100%. Y sí, las hay. Pero no dejó de ser yo. No dejaba de ser yo el que estaba haciendo todo eso, el que toleraba todo eso, el que estaba recorriendo ese camino. Sé dónde no quiero volver. Es esa versión. La versión de mi yo hoy canaliza todo eso que en su momento le costaba tanto, que sentía tanta pesadez, tanta... Y lo está haciendo, volcando en algo que además que sí que cuesta. Claro que cuesta. ¿Por qué? Porque estamos canalizando energías que no son sencillas de canalizar. Pero mira, este vídeo, lo que hago, lo que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Y sigo con la tarjeta VIP de siempre, decir, oye, atrévete, atrévete, ¿qué tienes que perder? Y ahí estamos. Entonces, canalizar las energías que no nos atrevemos a canalizar y transformarlas en algo diferente, que es otra forma de decir, aprendamos de Plutón, nuestro poder, la sombra que hay detrás de todo eso, nuestra capacidad para transformar esa historia en otra cosa. Muchas veces hablo de Neptuno, hablo del plano potencial. Y muchas veces en mi vida mucha gente me ha dicho, eres un flipado porque tú no sé qué, tal, te imaginas cosas. Ya bueno, Neptuno es el creador de realidades, ¿vale? Y Neptuno puede ser el ilusorio, el iluso, ¿no? Digamos, el confuso, ¿no? El que nos mete en el mundo de Yuppie. Pero Neptuno también puede ser una gran baza. Mira, me estoy adelantando al eje de Virgo Piscis. Y hablaremos de esto más adelante. Pero, bueno, ya puestos que el vídeo es largo, no me importa un poquito más. Neptuno nos puede contar una historia distinta. Neptuno es el encargado de esto es malo, lo voy a convertir en bueno, ¿no? De cómo tú puedes darle la vuelta a un hecho traumático y convertirlo en algo distinto. La historia que tú te cuentas sobre tu vida es muy importante. ¿Qué haces tú con todo esto? Porque el posicionamiento que tengamos para con Quirón, y no es que me haya salido del tema, seguimos con Quirón, es importantísimo. ¿Tú dirías que tu historia es la historia de un héroe o una heroína? ¿O dirías que es la historia de una víctima? ¿Qué, si tuvieras que ser alguien o tuvieras que poner un arquetipo de tu personaje, el personaje que encarnas a día de hoy, ¿qué sería ese personaje? ¿Quién sería ese personaje? Y lo más importante, ¿sería exactamente lo que te gustaría ser? Cuidado. ¿Sería exactamente eso que tú quieres? O sea, si algún momento esta historia terminase y tú mirases para atrás, dirías, me siento orgulloso de la actitud. Cuidado, de la actitud. Porque aquí algo es muy importante. No siempre podemos decidir lo que nos sucede, pero siempre, y digo siempre, podemos decidir
cómo nos enfrentamos a ello. Por lo tanto, aquí lo importante no es lo que nos suceda. Para aquellos que estéis diciéndome, no, es que mi vida es muy difícil, o no, es que yo ya soy mayor, o no, es que tengo hijos, deudas, X. Yo también, no hijos. Yo también tengo problemas. También tengo movidas. Y no, y sé que para muchos dirán, no, pero tú tienes esto y esto otro, ya. Y tú tienes eso y eso otro de allá. La cuestión es, no se trata de qué tenemos en nuestra vida, sino de qué hacemos con ello. No te estoy diciendo, ¿tienes la vida ideal para convertirte en la persona que quieres convertirte? No. Te estoy diciendo, con lo que tienes, ¿estás haciendo algo de lo que te sientas orgulloso con ello? Independientemente de si llegas o no llegas, independientemente... Entendedme, entendedme. No es lo mismo para una persona que nazca hoy que una persona que nació hace 100 años. Como no es lo mismo para una persona que nació, por ejemplo, o que vivió una guerra. No es lo mismo. Es obvio que no es lo mismo. Y posiblemente hay personas que puedan tener más o menos oportunidades en sus vidas. Mejores o peores. Como no es lo mismo para una persona que nace en una familia rica que una persona que nace en una familia pobre. Hay diferencias, por supuesto, pero aquí la diferencia, lo que importa realmente no es dónde hayas nacido, lo que te haya sucedido, sino qué has hecho con todo ello. ¿Qué has hecho tú? ¿O qué estás haciendo tú con lo que tienes? Y esa es la gracia. ¿Eres esa persona? ¿Eres esa persona de la que te sientes orgulloso? Y si no es así, ¿a qué esperas? Porque esto que está sucediendo a día de hoy, y no importa si estás viendo el vídeo cuando lo cuelgo o un año en adelante, porque este vídeo es atemporal, lo que estás haciendo con lo que tienes hoy, puedes cambiarlo. ¿Cómo? Con Quirón. Quirón te está mostrando un camino. Te está mostrando un camino. El cómo enfrentarte a todo eso de una manera distinta, canalizarlo de otra forma, hace despertar en ti tu parte transpersonal, una parte que no conocías, desconocida. La parte de la que nace el héroe. Y digo el héroe o la heroína como un arquetipo. Porque para mí ser un héroe es una cosa y para ti puede ser una cosa totalmente distinta. ¿Me explico? Cada uno tiene la versión de su propio héroe. Porque cada uno tiene su propia herida. Cada uno sabe lo que es enfrentarse a sus demonios internos y a su dolor. Y sí, lo habitual no es ser un héroe, lo habitual es huir de la dificultad. Pero solo cuando aceptamos que existe algo más allá de todo eso, solo, aunque no sea de todo eso, sino dentro de nosotros, ¿no? Porque hay una cosa curiosa y es que la vida no nos trata como nosotros creemos que somos, la vida nos trata como somos realmente. Es decir, que si tú no te conoces y si tú no sabes que tú eres capaz de esto, la vida sí sabe que tú eres capaz de esto. Y te va a poner las pruebas para que lo desarrolles. Si tú no conoces esa parte, ¿qué va a pasar? Que cuando tengas el reto, la parte que tiene que ponerse a la altura de ese reto, como no la conozco, huyo, es lo habitual. No. Solo cuando nos enfrentamos a aquello que sentimos que no podemos sobrevivir, a la dificultad, es donde descubrimos que somos bastante más de lo que creíamos ser. Es ahí donde nace del dolor, de la injusticia, de lo que no comprendemos, una parte nueva. Y es curioso porque además de todo esto, claro, nuestra historia se vuelve muy personal, ¿no? Nuestras heridas se vuelven muy personales, son algo que son muy íntimo en nosotros. Y nos hace sentir que somos los únicos. Creemos que estamos solos en esto, que somos nosotros los que sentimos dolor y por eso es indigno, ¿no? Me van a rechazar por esto, pero cuando te das cuenta de que todo el mundo tiene heridas, cuando te das cuenta de que todo el mundo las está proyectando fuera y que cuando uno discute o cuando uno critica, posiblemente habla más de sí mismo que de la otra persona. Es un juego de sombras, ya lo he dicho muchas veces. Esto, independientemente de que el otro sea consciente o no, te conecta con la gente, te conecta con el resto. Esa parte transpersonal es la parte que está más allá de mí, es lo que me conecta con el gran todo. Todos sentimos esa herida, todos tenemos esos retos, independientemente de si nos enfrentamos o no. Y para alguien que se enfrenta, no solamente es capaz de comprender ese dolor y lo que hay detrás de todo esto y volverse un maestro de esa herida, sino también empatizar con el dolor ajeno. No es ser déspota. Un héroe no es el que mira al otro y dice, yo he podido y tú no. No, eso no es ser un héroe. El que es un héroe es el que se ha enfrentado a su dolor y lo comprende. Y por eso no solamente es capaz de comprender su dolor, sino que comprende el dolor ajeno. Y cuando comprende el dolor ajeno, porque él ha vivido esa historia, también fue la víctima, también fue el negacionista, o el que negaba, porque negacionista ya han tergiversado esa palabra, el flower power, ¿no? De todo bien, todo happy, todo perfecto, ¿no? El luchemos contra la oscuridad. No hay nada contra lo que luchar.
Está todo en el sitio que tiene que estar, perfecto. Todo está en su sitio. Y el único enemigo que hay eres tú mismo, luchando contra ti mismo, en tus distintas versiones. Ya sé que esto es más complejo de lo que lo estoy haciendo ahora, ¿no? Pero enfrentemos a la madriguera de conejo. No sabemos qué hay detrás. Sí sabemos lo que es huir de eso, porque llevamos huyendo muchas veces. Hemos huido de todo eso. Y no queremos sentirlo. No nos gusta sentirlo. Pero es cuando nos atrevemos a vivir esa experiencia, cuando sale de verdad esa parte que queremos que salga al final, ¿no? O queremos seguir en el dolor. Cuidado. Entonces, a esta parte también se la conoce como resiliencia, ¿no? Yo hablo del héroe, pero ¿quién es el héroe? El héroe es aquel capaz de enfrentar la adversidad, aquel capaz de adaptarse a situaciones difíciles y salir enriquecido por el contacto con, pues, versiones de sí mismo, talentos que hasta ese momento eran desconocidos. Resiliencia, es la definición literal de resiliencia. Y claro, esa parte no puede ser desarrollada desde la distancia. Es decir, no te lo pueden contar. Yo te puedo contar aquí qué es Quirón. Te puedo contar, incluso cuando hablemos en otro vídeo, por si no hay casa, te puedo contar cuál es tu herida, qué don, qué talento nace y resurge de ella. Sí, pero a menos que tú te enfrentes a esa herida. O sea, yo no te puedo transmitir con palabras. Yo solo te puedo mostrar la puerta. Héroe, tienes que ser tú. Tienes que ser tú el que la atraviesa. Entonces, es la resiliencia precisamente lo que se desarrolla al enfrentar esa herida. El contacto directo, como os he hablado, del tributo de Quirón. Agotar la experiencia. Y al final lo que hace todo esto es materializar lo potencial. ¿Qué es lo potencial? Lo potencial es la parte transpersonal. Es decir, Quirón, aquel cuya naturaleza es híbrida entre lo personal y lo transpersonal, que por eso nos da miedo. ¿Por qué? Porque sentimos el dolor, la parte personal, pero lo que está más allá del dolor, no. Y es como si nosotros rechazamos una, rechazamos la otra. Pero si nosotros nos atrevemos a vivir eso, a experimentar eso, eso nos conecta con la otra parte, la parte potencial. ¿Por qué? Es importante esto, porque a mayor sea el dolor que sentimos, mayor es la parte que va a contrarrestar ese dolor. El potencial, ¿vale? Que nace de ese estigma inicial que sentimos en nuestra vida. Entonces, digamos que allá donde tengamos a Quirón, sí tenemos ese estigma inicial, pero también vamos a poder desarrollar una gran maestría en nuestra vida al respecto de esa energía si nos atrevemos a experimentarla. Además de todo esto, la parte transpersonal de esa herida que podemos no entender y que podemos investigar, si, pues, por ejemplo, como yo, que os gusta saber, a pesar de que pues, hay cosas que no son fáciles de saber, hay vidas que no son sencillas, ¿no? Y bueno, conectar con ellas, uno tiene que estar preparado. Pero yo el conectar con esas vidas me ha hecho comprender el por qué hoy estoy en el punto en el que estoy. No hablamos de karma, no hablamos de castigo, no hablamos de consecuencias, hablamos de historia, de una historia, donde pues vemos el desarrollo de un personaje que, si bien hoy se llama Néstor, en otra vida se llamó de otra forma y tuvo otra cara, vistió otro cuerpo, por decirlo así. Pero pues el ser que encarnaba, el espíritu, era el mismo. Y está viendo una historia que va más allá del personaje, una historia transpersonal, de la cual Quirón tiene mucho que decir, además de los planetas transpersonales. Y entonces, en esa historia, ¿dónde estáis ahora? ¿Qué estáis haciendo con todo eso? ¿Por qué os digo esto? Porque el hecho de enfrentar la herida no solamente, como digo, tiene consecuencias en lo personal. No solamente, como digo, tiene consecuencias de materialización de lo transpersonal en la parte personal, es decir, de unión de los dos polos, de tracción del cielo a la tierra. No solamente es eso. También tiene una reminiscencia, un eco. Ya no solamente las siguientes vidas, sino las anteriores también. Porque esto de vida anterior, vida siguiente, tal y cual, el tiempo en otros lugares más transpersonales no funciona de la misma manera. Y yo puedo recordar o ver una vida en la que yo fui, dejé de ser, hice o dejé de hacer, pensar que eso fue algo pasado y que ahora estoy en el presente y que habrá un futuro, pero en el fondo está sucediendo todo a la misma vez. Y esto lo digo porque dentro de esa parte transpersonal existe un potencial de sanación que va mucho más allá del yo te curo hoy, yo te puedo curar hoy, o yo me puedo curar hoy.
pero yo no solamente me puedo curar hoy, también puedo curar cosas que para mí están en el pasado, pero que en realidad están sucediendo en este mismo instante. Es tal el potencial de sanación que si os explicara, y hablaré, o sea, teniendo Quirón como tengo, posiblemente Quirón sea un punto importante en mi carrera como astrólogo, posiblemente hable más de él en un futuro. Sin ir más lejos, posiblemente, si os interesa el vídeo, haré una parte donde hablaré de Quirón por signo y casa para que cada uno identifique su herida personal y el talento sanador que hay detrás de todo esto. Pero de momento creo que hasta aquí podemos decir. Ha sido un vídeo bastante largo. Como siempre os digo, si os ha gustado, podéis darle mucho amor, mucho apoyo dando like, suscribiéndoos y activando la campanita, dejando algún comentario en la caja de comentarios y os leeré con mucho gusto. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.